¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo especial a toda la gran audiencia de nuestro canal Televid, aquellos que nos sintonizan por la señal tradicional de la televisión, a quienes nos ven por las plataformas digitales y quienes nos llevan en sus dispositivos electrónicos. Gracias por siempre estar ahí con este espacio que nos brinda el canal para pensar la cotidianidad, para analizar los diferentes hechos del acontecer de la vida diaria. Saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Buenas noches. Y de vida. Buenas noches, Caterine. De vida, Caterine. de Televide, bueno, de todo. Todo eso, oiga. Espero que sea tan amorosamente fiel como los televidentes. 100%, más del 100%. Estoy como Maduro, más del 100%. Sí. Y no hay más del 100%. No hay más. Óigame, no, sí hay más, sí hay más. Sí, sí hay más, claro. Caterine, le voy a contar algo. Estamos a puertas de la elección presidencial. Y uno escucha muchas reformas que hay que hacer en este país, sin duda. Sí. Y la justicia, bien, gracias. Hoy vamos a hablar de este tema. ¿Hay o no justicia en Colombia? Sí, Juan, yo creo que pues sin duda es una pregunta. Decir que la justicia está en crisis es como llover sobre mojado. Llover sobre mojado en un país donde los niveles de impunidad son demasiado altos. Pero bueno, para darle la bienvenida a nuestro invitado y abordar este tema a profundidad, está con nosotros el abogado, el consultor, analista, hombre de la vida pública, política y profesor universitario Jorge Mario Álvarez. Doctor Jorge Mario, buenas noches. Bienvenido a Tendencias. Saludemos a la mamá también. Sí. Vamos a pararnos con la mamá. Muy buenas noches a todos, Juan Fernando, Caterine, a todos los televidentes y por supuesto a mi mamá y a mi papá, fieles oyentes de su programa de radio y televidentes de Tendencia. Ah, qué maravilla. Qué bueno, qué bueno. Un saludo de verdad al papá y a la mamá. Óyeme, vamos a arrancar con esto de una porque esto es muy importante. Estamos ¿a quién le va a tocar el chicharrón de o dejar la justicia como está o de modificarla? ¿Hay justicia en Colombia, doctor Jorge? Bueno, yo quiero empezar por el principio, por el final, para tratar de llegar de una manera deductiva, tratar de encontrar una respuesta a tu pregunta. La primero, desde el principio de la edad del racionamiento con Platón y con Aristóteles, se ha tratado de buscar la respuesta a qué es justicia. Y desde aquella época se dijo que justicia es dar a cada cual lo suyo. Ha tenido cualquier cantidad de debate el concepto y hoy probablemente ese es un concepto muy pobre porque muchos de nosotros queremos ingresar un poquito al concepto de justicia o tratar de sacar un poquito al concepto de justicia del otro porque nos hemos vuelto relativistas para todo. Y lo último es que estemos o no estemos de acuerdo con el concepto de justicia que tiene nuestro país actual, hoy hay un problema muy grave y es que la justicia se pervirtió. El mismo Cristo nos dijo que si la sal se podría, pues todo se podría. Siempre desde Montesquieu sabíamos que era la rama judicial, la inteligente, la tranquila, la que le ponía calma al Estado, y eso se ha perdido evidentemente en Colombia. Y lo peor de todo es que hoy la misma justicia nos ha dicho que para reformarla hay que preguntarle a ellos si les gusta la reforma. Muy Entonces grave. Estamos completamente amarrados en el concepto de justicia en nuestro país. Hoy no tenemos claro qué significa justicia, tenemos 1.000.000 de versiones de acuerdo a lo que a cada uno le interese y estamos amarrados para reformar la justicia. Pero más allá, la gente trata de confundir el concepto de impunidad con justicia. Exacto. Y la impunidad es solo un tema de justicia penal, pero hay un montón de conceptos de justicia pequeña que este país necesita resaltar. Y otro cuento de que aquellos que se dicen administradores de la justicia, que en la Escuela de Derecho nos dijeron que eran la voz de la ley, como son los jueces, han cambiado como su nivel, como su escala de valores, como su escala de moral, y hoy tienen unos fallos que uno simplemente se queda de una sola pieza al decir, mire, usted puede abortar sin sanción penal hasta tal fecha, o usted no pesque, porque ya pescar se volvió inconstitucional. Entonces hemos llegado a un mundo de dudas, a una miscelánea de incertidumbres en donde definir en Colombia si hay justicia y más allá si hay justicia para todos, porque si la justicia es parcializada y solo para alguien también es injusta, si hay justicia oportuna, porque si hay justicia que llegue tarde a la gente también es injusta, es un tema bastante espeso que espero que entre todos tratemos de llegar a algún punto de acuerdo
en esta conversación. Ahora, no es cuestión de deslegitimar ni mucho menos, sino de preguntarnos si Colombia merece lo que tiene o si merece una reforma profunda a la justicia. Es eso. Porque mire, obviamente no podemos caer en los gobiernos, no siempre, digamos, lo que dice la mayoría es la verdad o tiene la razón, ¿cierto? Pero en este caso tampoco podemos aseverar que lo que dicen unos jueces o las altas cortes son la verdad sin ningún tipo de duda, de posibilidad de revertirla, de debatirla, porque además es lo que ellos dicen y hay que respetarlo y es como si fuese la instancia final a la que ningún ciudadano tiene derecho ni siquiera a cuestionar y siempre tiene que acatar. Pero las mayorías, por eso hago la claridad, no quiere decir que tengan la razón, han tenido una desconfianza en la justicia y desde el año 2013-2014 se viene subiendo el nivel de desconfianza de más del 70-80% de desconfianza frente a la justicia y la alarma se mantiene porque hay una desconfianza además en quien también dicta las normas, que es el Congreso de la República, que tiene una reputación perversa. ¿Cómo hace un país para creer cuando no confía en sus instituciones, en que le va a operar la justicia y estamos a manos de los caprichos, de la moral, de la conciencia ideológica o política que tenga ese humano que aunque vista la toga, también es un ser tan vulnerable como nosotros? Bueno, vamos por partes. Lo primero es que cuando dividimos el Estado en tres ramas, sabemos que la rama ejecutiva hoy tiene muchas más ramas, tiene pues la rama de control, tiene la rama electoral, etcétera. Pero las tres primeras ramas que nos dijo Montesquieu, sabemos que la rama ejecutiva y la rama legislativa podían estar influenciados por ambiciones de poder o por causas exógenas que las modificaban. Sabíamos que para acceder al poder ejecutivo o participar de los debates legislativos había incidencias ideológicas, había incidencias políticas y así se diseñó el Estado. Pero teníamos una tercera rama, que era la rama de la cordura, de la inteligencia, de la sensatez, la que debía aplicar las normas que se llegaron. Las normas se derivan de un acuerdo político, eso es la ley. Y el derecho regula los fenómenos sociales. Hace 40 o 50 años no habían delitos informáticos porque no había informática. Hoy no está tipificado que un cyborg, un robot me pueda matar porque todavía no me mata. Entonces tenemos que regular esos fenómenos sociales y para eso está el Congreso y para que el Ejecutivo lo haga cumplir. Pero es la rama judicial la que tiene que llegar conscientemente a aplicar la ley y no se puede convertir en un agente político como se ha venido convirtiendo. A mí me gusta mucho un chiste que dicen que los jueces de primera instancia se creen Dios, pero que los jueces de segunda instancia están convencidos de que son Dios. ¿Por qué? Porque son casi que como esos dogmas de la Edad Media, Roma locuta, causa finita. Y más allá del 2013, el problema radica en la Constitución del 91, en la primera corte donde estuvo el señor Carlos Gaviria y en un señor que se llama Diego López. Hasta el 91 la rama judicial era la cenicienta del Estado. A los jueces de su bolsillo les tocaba comprar hojas, no les llegaba a tiempo la nómina, ser juez en un pueblo era un castigo. Y en el 91 se trató de subsanar ese error, pero se les dio unas herramientas adicionales y ellos llegaron como con unas ganas de venganza brutal. Y empieza el señor Carlos Gaviria y Eduardo Cifuentes, hoy el presidente de la JEP, de esa vaina que se llama JEP, y otros tipos, a decir que ellos como jueces podían interpretar las leyes y se inventaron un cuento que se llamaba los fallos modulados. Entonces estaba un concepto de la ley y el juez de la corte decía, si usted lo aplica así, sí puede, si lo aplica así, no puede, y modulaban los fallos creando una tercera norma. Y luego llegó un señor Diego López, pues él no se lo inventó, él lo diagnosticó en un libro que se llama El Derecho de los Jueces y dijo, no, es que los jueces están haciendo derecho. Y hoy nosotros vemos como abogados que tenemos que salir a revisar las normas que piden materialmente a quienes les corresponde, el Congreso o los gobernantes, de acuerdo si son normas de legislativo o decretos o resoluciones, pero también tenemos que ver unas normas tan ridículas como las que salieron a principio de mayo de que pescar ya es inconstitucional. Entonces uno pregunta, bueno, pescar es inconstitucional y los defensores de los peces nos van a poner una tutela si vamos a la finca de Juan Fernando y tiramos una caña en una quebrada.
pero defendemos con arraigo la vida de ese animal dentro de la cadena alimenticia, pero entonces no nos gusta en su momento que las mujeres a los 28 meses no hayan tomado la decisión no solo de ser irresponsables con su sexualidad, sino pensar 6 meses si pueden o no tener un aborto. Entonces, ¿cuál es la escala de valores de los jueces? Y así se ha vuelto en la oportunidad de justicia. Hoy es imposible llegar a justicia. Hoy cada que uno se encuentra un colega le digo, ¿estás litigando? Y dice, ¿cómo va a litigar si un proceso me demora 4 o 5 años? Y cada vez los jueces más se intervienen al pedir dinero a los funcionarios de los juzgados para que la justicia salga. Entonces la justicia se está demorando mucho para llegar y no es, ojo, esto es impopular, Juan Fernando, pero no es por falta de presupuesto. En los últimos 15 años el presupuesto de justicia se ha incrementado, pero a los señores sindicalistas de Zonal Judicial y de esos sindicatos hay que seguirles pagando unas primas que no se deben y prefieren contratar asistentes que no funcionan en vez de modificar investigadores, por ejemplo, de fiscalía o a incrementar algunos jueces que descongestionen. No es por falta de presupuesto, esta vez es por una falta de decisión política de que la rama judicial funcione. Y hay que tocar temas. ¿Por qué la justicia se va a vacaciones? ¿Por qué la justicia cierra el 16 de diciembre y vuelve el 11 de enero? ¿Por qué? Es como así. Cuando estamos comiendo natilla no hay injusticia, los términos no corren, las madres no reclaman los embargos por alimentos, los trabajadores no tienen tiempo a que los atienda un juzgado, a quien le den un dinero no tiene el derecho a que se lo devuelvan. ¿Por qué la justicia se va de vacaciones? ¿Por qué no puede haber vacaciones como en todas las empresas por pedazos y que la justicia siga funcionando? Hay un montón de cosas que arreglar en la rama judicial. En la rama judicial, sí. Oiga, Juan, es que tenemos una justicia lenta, poco confiable, sin independencia, falta de honorabilidad, politizada. Mire, me encontré estos porcentajes para compartírselo a nuestros televidentes antes de irnos a la pausa. Una persona que asesine tiene menos del 5% de probabilidades de resultar condenado. El 3%. Ah, bueno, ahí está. El 3%. Entonces, el 3%. Y un corrupto tiene menos del 3% de posibilidades que lo sancionen, de ser sancionado. Entonces, un país en el que reina la impunidad, que pareciera la justicia estar hecha hasta la medida del bandido y donde además ha hecho carrera el premio por el delito, porque ahí lo tenemos a través de la JEP, que no ha logrado hacer justicia. Tenemos a los asesinos y verdugos de Colombia durante décadas sentados en el Congreso, y tenemos a los asesinos con casa por cárcel, al violador viviendo al lado de quien se atrevió en algún momento valientemente a denunciarlo. En fin, vamos a ir a unos mensajes y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias. Hoy haciéndonos una pregunta: ¿existe la justicia como tal en Colombia? La justicia y un buen sistema judicial es absolutamente necesario para que podamos tener un país civilizado, que sea capaz de sancionar a los particulares y a los funcionarios que sobrepasan la ley. Sin embargo, eso no es lo que vemos que está ocurriendo hoy por hoy en Colombia, Juan. Mucho se dice, doctor Jorge, que la justicia se ha politizado, pero más allá de eso, ¿qué es lo que cuál fue el quiebre en que entró la justicia, el Palacio de Justicia? ¿Fue un quiebre para que no haya ponderación, inteligencia, estudio, etcétera? Porque todo el mundo dice en la corte del Palacio de Justicia se acabó la justicia en Colombia y la inteligencia. ¿Cuál fue el quiebre, pues, sobre la justicia? Que, entre otras cosas, algunos, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que era el gobierno de los jueces. Entonces, eso se raya con todo. ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo sé que es lamentable lo que pasó en noviembre del 85, pero no creo que ese sea el break. Se murieron unas mentes muy brillantes, pero se murieron 12 o 13 de los 100.000 abogados que habían. A mí me parece que el verdadero break de la justicia y su politización radicó cuando dijeron que los jueces constitucionales, o cualquier juez en función constitucional, respondiendo, contestando o fallando tutelas, podían tomar decisiones. Y se fueron empoderando.
Y adicional a eso, de si el juez municipal podía hacer eso, imagínense qué podían hacer los jueces de órganos de cierre como las altas cortes. Yo creo que ahí fue donde ellos se fueron politizando y cuando fueron tomando decisiones más allá de lo que decía el legislador. Yo soy de los que creo, de una escuela todavía muy positivista, que la Corte está para decir si la norma es buena o es mala. La Corte no me la puede ponderar, la Corte no puede ser relativa. A mí me parece irresponsable que la Corte le diga al Congreso, usted tiene 6 meses para legislar sobre una vaina, cuando el Congreso dice si legisla o no legisla, eso hace parte de la iniciativa. Y así han venido muchos jueces. Y se ha venido generando una carrera judicial que sería fantástica si fuera una carrera por méritos, por una carrera de amiguismo, una carrera de méritos, pero de hacer méritos con el que te nombra y con el que te asciende. Y la verdad han llegado unas manzanas podridas fatales a los altos cargos y han venido pudriendo toda la canasta, como te dije desde el principio, si la sal se corrompe es muy difícil. La rama judicial, por lo menos los que estudiamos Derecho y todavía tenemos ese espíritu romántico e ideal de la justicia, querríamos todos que los jueces fueran impecables e intachables como aquellos mártires del Palacio de Justicia. Caterine, bueno, yo soy abogado, el invitado es abogado, pero usted es comunicadora, abogada, ingeniera, ciudadana, médica, ¿no? O sea, sí, porque los periodistas somos un poco de todo, claro. Exactamente. Déjeme, pongamos esto en contexto para los televidentes, de cómo se maneja la justicia en este país y cuál es la ponderación y el relativismo. Le voy a poner este caso que usted lo tocó ahorita. La Corte Constitucional, 9 magistrados, 8 en votación sí, 1 en votación no, dijo, se prohíbe la pesca deportiva en el país a partir del año entrante, año 2023. Pero se autoriza el aborto en Colombia, después de semanas y semanas y semanas. Entonces, voy a hacerle esta consulta que nos están pidiendo en redes que la hagamos. La Corte Constitucional o las Cortes están en contra de la vida del ciudadano colombiano y en protección de un pez que además en pesca deportiva no se mata al pez, sino que se le vuelve a echar al agua. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo un ciudadano de a pie puede entender? Usted no puede coger un pez porque el pez se puede estresar, pero sí puede, y porque es un ser sintiente, pero puedes interrumpir después de tantas semanas, como si eso no fuera un ser sintiente, eso que se formó ya y que es el feto. O sea, ¿cómo explicarle eso a un ciudadano de a pie? Los jueces han invertido la escala de valores. O sea, hoy les importa más una cosa que otra de acuerdo al grupo minoritario que haga el escándalo. Y me parece que a los creyentes nos ha faltado tener fuerza, qué pena la expresión al aire, tener un huevo para defender nuestros valores. No solo la Iglesia Católica a la que yo pertenezco, sino muchas iglesias cristianas están en mora de llamar a un referendo, a un plebiscito, para que llegamos a un acuerdo de mayorías frente a la defensa de la vida. Entonces todos criticamos, Jorge Mario sale en televisión, en un programa de radio, en sus redes sociales, vamos a defender la vida, pero no hacemos nada. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese tiempo que tienen esas minorías para organizarse. Para poner la bulla. Ni hacer bulla, porque tenemos que trabajar, tenemos que vivir. Nos falta, y yo se lo digo a un hermano mío que es sacerdote, que la iglesia nos lidere un poquito en esto, y las iglesias cristianas también, y que recojamos los 12, 14 millones de firmas de los creyentes de este país que defendemos la vida. Que no podemos seguir creyendo que una manifestación de 5 o 10 mil personas puede manifestarse a favor o en contra de la vida. Lo de los peces, además es una norma tonta, pues nadie va a dejar de pescar deportivamente, no los van a meter a la cárcel por eso, pero eso demuestra que están en otro mundo. Como si los magistrados. Sí, los magistrados que están en otro mundo. Y que alguien, un factor de poder que los empuja y que los presiona. Yo también defiendo la vida de los animales. A mí no me gusta ir a toros. A mí también me encanta cuidar los animales. Yo no tengo hijos humanos, pero en mi casa mi señor y yo tenemos un perro que compartimos como un hijo. Pero no voy a toros, no me gusta. No me gustan las cabalgatas cuando los animales sufren, pero hay una cadena alimenticia que usted tiene que respetar. Entonces mañana nos van a decir que comer carne de vaca o matar una gallina para un sancocho también va a ser. O sea, nos quieren llevar a la tribu. Yo no sé a dónde nos quieren llevar, pero la verdad, pero no le demos la importancia a eso, es cómo invierten los valores. Entonces yo cuánto tiempo me gasto en debate en una sala para decirle a alguien no pesque deportivamente. Hay cosas que uno
en verdad no entiende. Y cuando vos coges a alguien con la pesca, vos estás pescando deportivamente o estás pescando para comer. Entonces, pues, hay unas normas que no tienen sentido, unas normas sin dientes, y que uno dice que la Corte no está para eso, menos en estos síntomas, en estos enormes sensaciones de injusticia en que la gente está creyendo, cuando dice a la gente me la siguen dejando en la calle, al delincuente lo devuelven para que me siga robando, pero no pesquemos deportivamente. Es decir, eso no está en la agenda de nadie. La agenda de nadie. Le iba a hacer esta pregunta. ¿El feto es un ser sintiente? Pero, por favor. Entonces, ¿por qué la Corte considera que no? Juan Fernando, yo... No, porque impuso por encima los derechos que tiene la mujer de decir sobre su cuerpo, pero no protegió a quien no tiene todavía la voz. Por supuesto, cuando nosotros estudiamos Derecho nos hablaron del nasciturus y las mujeres por supuesto que tienen derecho a proteger sobre su cuerpo, pero planificar también es proteger sobre su cuerpo. Nosotros también cuando vimos penal y nos decían cuando alguien podía, por ejemplo, estar excluido de que matar a alguien por X o Y razón, veíamos que si corre riesgo la vida de la madre, pues se puede prescindir de la vida del hijo por salvar una vida de una madre. Pero aquí nos están dando es carta blanca, pues, vea usted lo que sea. Piense hasta las 28 semanas si quiere no tener el niño, cuando nos deberíamos tener todos una verdadera responsabilidad sexual y reproductiva de si querés tener un hijo, de cómo te cuidas. Yo le he dicho mucho a las personas que revisan su prueba de embarazo y dicen, uy, siquiera no tuve un niño. Y dije, ¿por qué no te protegiste? No. Y donde en vez de la prueba de embarazo fue una prueba de VIH. Tú no puedes abortar el VIH y te cuidas de lo uno como te cuidas del otro. ¿Por qué no salvas la vida? ¿Por qué no te previenes de una forma de sexualidad responsable con lo otro? Porque tú coges y dices, ay, ve, es un niño y tomas la píldora el día después o haces cualquier cosa, pero no, una enfermedad venérea no se te quita así. Entonces yo creo que es un tema más de responsabilidad sexual y reproductiva. Creo que muchas de las personas que encabezan eso lo encabezan como por pelear. Y a mí particularmente esas decisiones judiciales me mantienen muy tristes. Yo no decidí tener hijos, yo decidí no tener hijos, pero tengo sobrinos, los adoro, fui el niño más querido del mundo. Imagínate, yo me crié en una casa con 11 tíos, era un niño feliz, 11 veces, más los papás, más los hermanos mayores. ¿Cómo no me va a gustar a mí la felicidad de los niños que todo el país tendría que provocar? ¿Cómo recuperar la justicia en Colombia? Bueno, hay varias cosas. Lo primero, yo creo que la gente piensa en justicia más que todo en el tema penal. La justicia fue el paso que dio la modernidad o las personas racionales para evitar la venganza. Hoy estos escándalos de lo que llaman justicia mano propia es porque la gente sabe que no hay justicia y que la impunidad es rampante. Hay que modernizar el sistema carcerario. El sistema carcerario no es para llevar vagos, es para que los tipos trabajen, hay que modernizarlos, acabar con esos sindicatos, acabar con las cárceles 18 que hoy tenemos. Y si llevamos gente a la casa, bien protegidas, con su debido brazalete para que no se vuelen, porque saben que hay 100.000 presos en las casas y no hay ni siquiera esa policía para que los puedan perseguir. Segundo, acabar con unas jurisdicciones que no se necesitan. Me parece vergonzosa la jurisdicción laboral, eso es recargarle al trabajador, que además de que el empleador lo tumbó, él tenga que salir a contratar un abogado cuando los derechos son ciertos y no hay nada que debatir. Creo que las sanciones a los empleadores, malos empleadores, deberían ser como una fotomulta que llega de una vez. Y tercero, profesionalizar más nuestra justicia, que los jueces dejen de ser políticos, que los jueces, no todos, por supuesto, ahora no van a decir que yo generalicé, pero lo que pasa es que uno malo hace más bulla que 1000 buenos, y que los jueces dejen de ser política. Y por último, juntar las cortes, 4 cortes en el país o 5, son como 5 juntas directivas, Juan Fernando, en una empresa. Imagínese un gerente con 5 juntas, tal uno para ingresos, el otro para egresos, el otro para compras, el otro para no sé qué. Yo creo que hay que hacerlo. Y confiemos en la justicia no puede perderla, no puede permitirse que los ciudadanos de a pie perdamos la fe en ella, porque seguirá siendo la rama en la que todos creemos. Así es. Doctor Jorge Mario, gracias por acompañarnos, ilustrarnos y ayudarnos a entender un poco eso que pasa, que cotidianamente nos genera desconcierto y que ojalá en este voz a voz que estamos haciendo podamos lograr articular las suficientes voluntades para levantarnos, defender las mayorías, restablecer el orden, conservar los valores, porque ante tanto libertinaje que tenemos requerimos la presencia de más Estado. Así es, óigame, hincha del Nacional. Mucho. Bueno, ahí comparten su afición. Feliz noche, muchísimas gracias y a todos ustedes los esperamos en un próximo Tendencias.